aparece iluminada, ¿no? Así que necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa comunión que el Señor quiere tener en nosotros? Primero, fortalecer nuestra fe, sabiendo y creyendo que Él es un Dios vivo y todopoderoso. Eh, por eso, en el versículo que allí en Hebreos 11:7 nos habla de, de Abraham y nos dice, y salió sin saber a dónde iba cuando el Señor lo llamó y él obedeció. Apela a nuestra fe. Es decir, que yo reflexionaba y decía, ¿cuántas veces hemos salido de casa depositando toda esa fe en el Señor, ¿no? No pensando en lo que va a venir ni en las preocupaciones que teníamos, sino confiando plenamente en la providencia de Dios para ese día, en que el Señor va a cubrir nuestras necesidades, en que el Señor nos va a guiar, en que el Señor nos va a iluminar el camino. Así que la relación con el Señor parte de esta base. Él quiere que tengamos esa relación. Y en cuanto a recibir palabra de Dios, es en realidad esto, es que su palabra sea iluminada, que entre en nuestro corazón, que sea viva en nuestro espíritu, que confiemos en Él plenamente. Y el Señor tiene para con nosotros una comunión que es distinta, así lo entiendo yo. Algunos puede hablarle en forma audible, a otros puede darle a través de sus respuestas ante diversas circunstancias y ocupaciones que tenga. A otros los dirige a través de un hermano una palabra que guía su camino para ese momento, para esa circunstancia en especial. El Señor se manifiesta de distintas formas, pero nos habla, nos habla. Yo tengo la experiencia de poder comunicarme con Él en forma diaria, permanente, diría. Cada cosa que hago es que estoy hablando en pensamiento o diciéndolo en voz baja y decirle, Señor, ¿qué te parece? ¿Hago esto o aquello? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Para dónde voy? Es decir, esa comunicación interna del espíritu es la que al Señor también le agrada, ¿no? Y es una forma de comunicarnos con Él. Y Él responde, Él responde. Vemos en el diario caminar cómo nos va guiando, cómo nos va llevando de su mano, en la medida en que nosotros dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y ponemos todo en las manos del Señor. Así que eso es lo que yo más me dio para reflexionar el Señor con la palabra de Pablo, ¿no? Así que bueno, lo transmito como aporte para que ustedes puedan seguir comentando el tema. Gracias, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, ahora que vamos adentrando en el tema, creo que los hermanos que no han estado ayer sí pueden entender acerca de qué tema estamos hablando y no solamente entender, sino también participar. ¿De qué manera? Cuando ustedes, ya sea Mirta, Mónica, Silvia y quien fuere, cuando ustedes hayan tenido una experiencia en la vida de haber oído a Dios, ustedes deberían compartirlo ahora con nosotros para que podamos ver la magnificencia de Dios, la forma tan diversa que Él tiene de hablarnos. Porque así como decía Mari, Dios le ha hablado a ella muchas veces en sueños y nos habla a todos de distinta manera. Entonces, también pueden participar en el tema porque tienen vida, tienen relación con Dios, todos los hermanos como hijos que somos, así que pueden participar igualmente o con el testimonio
de haber oído a Dios o con la experiencia que hayan tenido. ¿Me entendieron, Mónica, Silvia, Mirta y los Peralta? Porque aún no habiendo estado ayer en la palabra, en la prédica presencial, tenemos experiencia de vida de oír a Dios. Adelante. Bueno, yo puedo decir que a mí, bueno, yo como trabajo tanto, tengo unos horarios, casi no estoy en casa, hay veces que quisiera estar para poder tener tiempo para todo y no me alcanza el tiempo, ¿no? Y lo que me pasa a mí es que yo quiero tener comunión con el Señor o siempre pasa alguna cosa. Yo me quiero tomar el momento, el tiempo y siempre pasa algo. Por ejemplo, les cuento algo que me pasó ayer. Maxi me está escuchando, pero bueno. Yo me levanté a la mañana con todo, dije, hoy me voy a la reunión, y tenía que hacer un currículum para Maxi, que yo no lo sé hacer, no sé manejar la computadora, no tenemos Word, que yo no entiendo bien qué es eso. La cuestión es que nos fuimos a la librería y estuvimos ahí no sé cuánto tiempo, y la señora que estaba más o menos tampoco sabía lo que tenía que hacer en la compu para hacer el currículum. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo los sábados me dedico más a hacer la limpieza de la casa porque es el único día que puedo hacerlo cuando estoy, y trato de hacerlo en la mañana. Y en la semana, a la tarde, preparo la comida para que quede para por ejemplo, para yo trabajo, entonces tengo que dejar cosas preparadas. Se me va el tiempo, se me va el tiempo, y yo después me siento culpable, me siento mal porque digo, yo quiero estar, y ¿por qué me pasa esto? No sé, pareciera que cuando más quiero buscar de Dios, es como que tengo más dificultades. Pero lo que a mí me gusta y la comunión que tengo con el Señor, me despierta a las 3 de la mañana todos los días. Hoy cuando me levanté, le digo a May, si no me desperté a las 3 de la mañana hoy, pero toda la semana me despierto a las 3 de la mañana. Y es el momento en que está todo en silencio, y me gusta eso porque el Señor me conoce y sabe cómo soy. Yo soy como que estoy sentada y no puedo estar sentada, tengo que estar haciendo algo. Entonces dice, bueno, ahora que estás en la cama quieta, entonces ahora sí podemos tener comunión. Y es el tiempo que más, capaz que estoy hasta las 5 de la mañana hablando con el Señor, orando. Y bueno, y ahí me empiezo a acordar de todo lo que pasé en el día y de todo lo que escuché, de todo lo que se pide en oración, y le digo al Señor que me guíe, ¿no? Y bueno, ese es mi mejor horario, aunque yo le digo, Señor, a las 6 de la mañana yo me tengo que ir a trabajar, y no voy a poder ir a trabajar allí. Entonces, media dormida me voy. Entonces, a la tardecita, por ahí, cuando puedo, yo digo, me tengo que acostar un rato, tan siquiera para descansar, porque si no, al otro día, otra vez tengo que madrugar, y mi físico no me da. Entonces, bueno, pero a mí también el Señor me habla mucho en sueños, este, y bueno, eh, yo creo que con todas las cosas que a uno le pasan, porque yo no sé, hay veces que no quiero hablar, pero me pasa una tras otra, y yo digo, bueno, que el Señor me dé la fuerza, que me las da, porque se las tengo que pedir, porque, porque Él es el único. Yo digo, si yo me suelto de la mano de Dios, me muero, porque con todo esto que yo sé del Señor, no puedo soltarme de su mano. Ya estoy con Él, y voy a seguir luchando, como digo siempre, como le digo a mis hijos, yo voy a orar por ustedes hasta el último minuto de mi vida, que yo me muera, yo voy a orar por ustedes, siempre les digo. Así que no me suelto de la mano del Señor, no me suelto. Hay veces que pareciera que desmayo, pero el Señor ahí está.
como decía Roberto o Lili, de que él nos habla después por intermedio de un hermano, de una prédica, y entonces ahí sabemos de que Dios está respondiendo, y que estamos contenidos y que bueno, que es necesaria la comunión y escuchar, y me arrepiento de no haber ido ayer. La verdad, me perdí la reunión, pero bueno, ahora puedo escucharlos a ustedes y bueno, estoy contenta por verlos y escucharlos. Gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, allí está nuestro pastor, así que le vamos a dar el tiempo a él y le informamos, buen día Pablo, te informamos que habíamos decidido hacer un repaso de la palabra de ayer y que cada uno pudiera expresar lo que había recibido, lo que había entendido o lo que había experimentado aún en su vida oyendo a Dios. Así estábamos trabajando, Pablo. Elvi, me parece bien que continuemos en la misma tónica y bueno, y que sigas vos o quien estuviera moderando, coordinando. Yo me sumo. Gracias, después yo Pablo. alguna cosita digo, pero sigamos como veníamos, por favor. Gracias, Pablo, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día, Pablo. Buen día. Buen día, pastor, buen día. Bueno, ha sido lindo, Pablo, ha participado Mari, Lili, Mónica y Roberto. Nos vamos enriqueciendo con la experiencia de oír a Dios, la voz de Dios en lo personal, y esto nos trae gozo, sabiduría y también mayor gracia. Bueno, la verdad que nos gozamos de haber escuchado los testimonios de cada uno y también la experiencia y escuchando a Dios, oyendo a Dios. Qué bueno. Bueno, adelante si hay algún otro que quiere participar, por favor. Bueno, yo quisiera agregar algo, si se puede. Por un lado, bueno, aprovecho para decirle buen día a Pablo, ¿cómo estás? Y realmente pienso que desde que nosotros nacemos, eso es una idea mía, el Señor, pienso que ustedes piensan algo parecido, nos acompaña, ¿no? O sea, porque en realidad Dios, obviamente, es el que dice la palabra, no conocía antes de fundar este mundo. Entonces, yo estoy convencido hasta que desde que yo nací, desde el parto, el Señor me cuidó, ¿no? Siempre me acuerdo lo que contaba mi madre respecto de mi parto, que ella estaba sola en el hospital, no había nadie, y de pronto aparecieron 3 médicos a las 4 de la mañana y tuvo el parto con los médicos. Cuando llegaron las enfermeras ya estaban fajados y todo. Así que quiere decir que Dios en ese momento estaba. Ella estaba sola, no había nadie, y sin embargo apareció el Señor y hizo todas las cosas como tenía que hacerlo. Así que desde que uno está en esta tierra hasta que se va, el Señor está. Amén. Está en nosotros creerlo o no, lamentablemente o afortunadamente, Él nos dio ese libre albedrío que hay que saber usar, ¿no? Porque ese es el gran problema del libre albedrío. A veces lo usamos para bien y a veces para mal. Ese es el problema que nos plantea el mismo libre albedrío. Entonces pienso que de alguna manera, y además el tema de escuchar a Dios es el tema de prestar atención. Y porque Dios en definitiva, en realidad, como siempre me acuerdo de la frase que decía Einstein, no juega a los dados, ¿no? Evidentemente, él sabe lo que va a ocurrir, por eso no juega. ¿Para qué va a jugar si no sabe lo que va a salir? Entonces, el tema es prestar atención para que nuestro caminar sea lo más razonable y efectivo y claro posible. De alguna manera, porque en definitiva
justamente hablábamos de los pueblos nómades de la antigüedad que salían y no sabían a dónde iban, ¿no? Y eso también es interesante saber que históricamente era una característica de los pueblos nómades, ¿no? Andaban. En definitiva, a Abraham le pasó, a Moisés le pasó, porque cuando Moisés salió con todo su pueblo de Egipto, Dios le dijo, la tierra que te mostraré, o sea, tampoco Moisés sabía bien a dónde iba. Y de última, inclusive, cuando Dios los quiso castigar, los hizo empezar a dar vueltas por el desierto, ¿no? 40 años. No, o sea que no sabían dónde iban ellos tampoco. Y después, cuando Dios los dejó de castigar, los llevó a la tierra que él quería. O sea que eso es una característica de los pueblos nómades, pero que evidentemente en todo se ve la mano de Dios. En el hecho de salir y en el hecho de, bueno, de ir formándolos durante 40 años, que si bien en cierta forma fue un castigo, también fue una edificación para el pueblo. El pueblo después de los 40 años estaba muy fortalecido, la misma palabra en algún lado lo dice, y por eso pudo conquistar mucho territorio y establecerse. O sea que en todo Dios tiene un propósito. El tema es, como bien dijo nuestro querido pastor, tener la paciencia a veces para escucharlo a Dios. Porque no siempre Dios responde con nuestros criterios humanos, porque evidentemente Él está en un mundo espiritual que es distinto al mundo humano que nosotros queremos. Ayer decíamos, ¿no?, que nosotros queremos las cosas no para hoy, para ayer las queremos. Y para dentro de, por ahí contesta en 1 año, en 2, en 10, por ahí en 40 años. No podemos saber. Es realmente 100 años tenía Abraham cuando realmente empezó su verdadera vida, si queremos decirlo, ¿no? 100 años, ¿se imaginan lo que es llegar a los 100 años y empezar y Moisés a los 80, así que yo me siento un pibe. Así que, en definitiva, lo que hace Dios, cómo lo hace, no escapa muchas veces a nuestro criterio, ¿no? Pero, justamente, como Él sabe de nuestras limitaciones, también en su misericordia nos fortalece para ir llevándonos en el proceso que él tiene ya más que claro, ¿no? Nosotros lo que queremos respuestas, pero Él ya las tiene las respuestas, ¿no? Así que tenemos que esperar que Él nos vaya guiando, nos vaya mostrando, ¿no? Y en cuanto a escucharlo, yo tampoco, soy como decía muy bien Lili, nunca, audiblemente yo creo que escuché al diablo, no a Dios. El diablo puede ser, pero a Dios no. Pero lo que sí escuché es, digamos, lo que sí percibí en cuanto a escuchar a través de sueños por ahí. La gracia de Dios, no a Dios mismo, pero formas del Espíritu, de la gracia de Dios se manifestaron en sueños. Que comentaba Pablo que era una de las formas en que se comunica Dios con los hombres. De hecho, en la Biblia está el famoso relato de los 7 años de vacas gordas y vacas flacas que tuvo el faraón, ¿no? Y es verdad, a través de los sueños se manifiesta. Y como dijo también muy bien Lili, a través de terceras personas, ¿no? En la palabra dice que hasta un burro habló de parte de Dios. Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos, ¿no? Es verdad eso también. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Lo que pasa es que no olvidemos que cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando también, ¿no es cierto? Es Amén. Otro método, ¿no? Es otra. Dios nos habla. Bueno, gracias, Ale, perdón. Buen día, Normita. Estamos recordando el tema que el Señor nos dio ayer a través de Pablo en la reunión presencial y estamos hablando acerca de oír la voz de Dios. Así que estamos apelando a aquellos que han oído
la voz de Dios en algún momento de su vida y de cualquier forma que lo puedan expresar como testimonio para que los demás podamos también enriquecernos. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, Mirta. Bueno, no, yo quiero contar una anécdota. Resulta que hubo un momento en mi vida donde estaba con toda euforia, ¿no? En las cosas del Señor. Y resulta que le digo al Señor, no, Señor, no te preocupes, yo ya estoy bien, gracias a Dios, gracias a vos, yo ya no necesito más ayudar a otras personas. Y entonces viene una mano del cielo y me dice, vení para acá que a vos todavía te falta. Y me lleva como un barrilete, me lleva como un barrilete para el cielo. Fue una experiencia tan linda. Y digo, Señor, dice, yo ya me creía de que tenía el cielo ganado, que estaba ya bien, porque me sentía bien, ¿no? Espiritualmente. Y el Señor se me apareció ahí en el cielo y me llevó como un barrilete. Y dice, vení para acá que a vos todavía te faltan. Vi la mano de él, vi todo, una cosa tan hermosa, tan hermosa. Pero pienso que igualmente él nos habla de muchas formas, ¿no? Y está al lado de nosotros. Yo soy testigo de fiel de todas las cosas que me han pasado, de que nunca me abandonó, de que todo, soy como una mimada del Señor. Quiero esto, lo pienso y lo pienso y al ratito Dios me lo da, porque Él es tan bueno y está siempre al lado de nosotros. Y yo no tengo palabras para agradecerle, ¿no? Que también me despierta a las 3 de la mañana, a las 4, y le digo, Señor, ¿qué querés ahora? ¿Para qué me despertaste? Y bueno, y ahí me pongo a orar, me pongo a hablar, me pongo a orar por mi familia, por todo lo que pueda, me salga en ese momento. Así que bueno, tengamos fe porque Él nos acompaña en todo y se nos presenta en alguna persona que nos da una ayuda, en alguna persona a la que podemos ayudar. Y bueno, ese es mi relato hoy. Gracias, Mirta. Muy bueno tu aporte, tu testimonio, pero sigo haciendo hincapié que la mayoría dicen me pongo a orar, pero pongámonos a escuchar también. Tenemos que escuchar. Sí. El oír la palabra de Dios es la guía más directa que podemos tener. Sigamos. Amén. Normita, ¿has escuchado alguna vez, has oído algo específico, especial del Señor? Sí, muchas veces. A mí lo que me pasa es que siempre que, una vez me pasó que iba por la calle en verano y le dije al Señor, todos iban de vacaciones, y digo, Señor, te olvidaste de mí, le decía al Señor. Y después a la mañana, como en un sueño, me vino una visión de todo un lugar que era de playa, y todo lo que iba haciendo, bajaba una escalera, buscaba, y todo eso, después fui de vacaciones a ese lugar, y todo lo que yo viví, lo que el Señor me mostró, lo viví en ese momento. Eso me ha pasado muchas veces. Es como que el Señor, yo le pido algo y el Señor ya por visión me la da antes de verlo en la realidad. Hasta palabras me pone, que yo, las que voy a decir, ya las vi, ya me las dijo Él, ya me las hizo ver. Eso es algo que no sé, algo especial, no sé qué es. Ese es nuestro Padre, porque así como Mirta dijo que ella es la preferida, pero el Señor nos dice, a cada uno sos la niña de mis ojos, ¿no es cierto? A cada uno de sus hijos. Qué maravilla, nos gozamos, Normita, como Él no se olvidó de tus vacaciones. No. Qué precioso, precioso. Sí. Gloria a Dios. Qué maravilla. Sí. Bueno, ¿algún otro aporte de haber oído la palabra de Dios? Bueno, yo escucho la palabra de Dios, aprendí, tengo muchos años en la iglesia, pero escuchar la palabra de Dios no hace tanto tiempo que la escucho y sé que es Él.
Y siempre, a veces yo le presento situaciones en mi vida que me parecen imposibles. Y él con una sola palabra pone luz. Y me doy cuenta qué tengo que hacer. Es como que me explica todo el plan. Así que yo estoy muy contenta porque no hace mucho que me pasa. Se ve que él hace mucho que me habla, pero yo no lo escuchaba. Ahora estoy muy contenta porque cuando él me da respuestas cortitas, pero que solucionan todo el problema al revés de lo que yo había pensado, me siento cubierta por todos. Gracias, Mirta. El que tiene oído para oír, oiga. 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 Así que escuchemos a Dios, sigamos practicando con los oídos, pero también recibamos de las diversas formas en que Dios nos habla. Bueno, Mabel Álvaro se despidió, así que los queremos escuchar. Bueno, yo tengo varias experiencias. A lo largo de mi vida el Señor me responde de diferentes maneras. A veces no lo escucho obviamente con voz audible, ¿no? Pero a veces interpela en mi corazón, no sé si es mi conciencia, es el espíritu que me dice, Mabel, cometiste un error, no es por ahí, no vayas por ahí, pero es como un impulso que me obliga a seguir por determinado camino. Amén. Todos saben que yo soy enfermera, que trabajo en un ámbito que es muy difícil, ¿no? Porque esto de la vida, de la muerte, la impronta que cada uno le da a través de cómo está fortalecido en el espíritu, porque si uno no estaría fortalecido en el espíritu, no sería muy fácil afrontar determinadas cosas que uno ve, ¿no? Las experiencias que uno vive a diario. Me pasa que muchas veces yo tengo miles de pacientes, pero me pasa muchas veces que siento en mi corazón que hay determinada persona que el Señor me pone para que vaya, para que me quede 5 minutos más, ¿no? Porque obviamente tengo 50 pacientes, en 6 horas no los puedo ver a todos, tengo mucho trabajo, pero a veces esos 5 minutos de más que el Señor me dice que me quede con esta persona y me habla a través de eso, y a veces pone en mi boca palabras que no saldrían de mí, que me hace acordar de cosas de la palabra del Señor, que yo también como Moniquita que decía que se olvida de todo, yo también me olvido de todo, pero muchas veces el Señor o el Espíritu alumbra mi mente, mi entendimiento, y salen de mi boca palabras que son en realidad las palabras de Él, que yo ni me doy cuenta que las digo, pero sé que son palabras que quizás alivian, reconfortan en ese momento. No sé si después voy a tener tiempo de pasar de nuevo a ver cómo está esta persona, pero me insta a orar por determinada persona. También lo escucho a través de las oraciones respondidas. Es impresionante como muchas veces no tengo eso de que me levanto a las 3 de la mañana, me arrodillo y clamo y oro, pero muchas veces haciendo mis actividades diarias o caminando al trabajo, incluso en el colectivo me pasaba que se me venía a la mente alguna alabanza, alguna oración, y veo cómo pido al Señor y el Señor me responde. Incluso en los momentos difíciles lo he sentido y he sentido su presencia a mi lado. No sé si la voz de Él, pero sí lo siento y siento cómo me impulsa a hacer determinadas cosas que si es por voluntad propia no las haría quizás. Pero con determinadas personas me pasa eso, ¿no? Como que me lleva a ir a hablarle a determinadas personas. No a todos, pero con personas en particular. Pero bueno, esa es la experiencia y lo veo reflejado también a través de mi vida, cómo nos responde, cómo nos cuida. Por eso la inmensa gratitud, aún en las situaciones difíciles que nos han tocado pasar, lo siento cerca. Y bueno, el Señor me habla a través de eso, a veces a través de una canción, a veces a través de otra persona, a veces a través de mí misma, porque es como que me manda y como que me exhorta diciendo, mira, hiciste esto y lo hiciste mal. Hoy lo hiciste mal, hablaste, dijiste, soltaste palabras que no son mías. Y bueno, me arrepiento, pero a veces cuando uno suelta palabras, ya las palabras están y hay que volver atrás y retroceder y pedir disculpas o hacer también
no sé, una reflexión de lo que uno hace. A veces uno está tan contaminada con cosas de este mundo que nos cuesta ver, escucharlo a él, porque bueno, vivimos en un mundo que la verdad que nos atosiga y nos atormenta con tantas cosas que están pasando, cómo discernir y cómo separar, ¿no? Lo que es del mundo de lo que es de Dios. Muchas veces eso cuesta muchísimo, ¿no? Mirar para arriba y no mirar tanto para abajo, pero bueno, hay cosas que son inevitables. Pero bueno, esa es mi experiencia, que me habla a través de mi vida, a través de cada cosa que me ha dado, incluso a través de mi hijo, a través de mi matrimonio, que a veces uno dice, bueno, en mi vida me pensaba casar o encontrar a mi esposo y el Señor me lo dio, y a veces yo iba en el colectivo y veía un montón de mujeres con sus hijitos y con mamás embarazadas, y yo veía pasar los años y digo, bueno, Señor, ¿será que no es para mí? Y bueno, y el Señor me respondió en el momento que tenía que responderme, pero tenía ese anhelo en mi corazón, y bueno, y el Señor me dijo, acá está, así que ahora es tu responsabilidad. Y bueno, ese es mi testimonio. Gracias, Mabelita, muchas gracias. Qué bueno que el que hizo la boca habla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, le informamos a Silvita Gargiulo que recién entró, estamos redarguyéndonos acerca del tema de ayer en la presencial que nos dio Pablo, acerca de oír la voz de Dios. Un tema tan apasionante y tan amplio, lo estamos trabajando entre todos y también contando las experiencias que cada uno tiene acerca del tema. Hola, buen día. Sí, estuve escuchando. Pasa que tengo un cumpleaños y me estaba preparando, pero estaba escuchando. Sí, yo tengo que decir yo mi experiencia. Bueno, si es que lo deseas. En realidad, la que viene a mi mente es algo que me marcó muy fuerte, de una voz audible de escuchar. Yo estaba muy angustiada porque tenía que internar a mi hijo mayor, Augusto, porque estaba muy mal con el tema de la droga. Y había que hacer una internación de urgencia porque no daba para más la situación. Y entonces yo había arreglado ya con la ambulancia que viniese, y el comisario al cual le prediqué, le regalé una Biblia y me decía, si todas las mamás se ocuparan como usted, yo no tendría el garaje lleno de motos los sábados a la noche, no sé qué hacer, créame señora, tengo una hija de 5 años. Bueno, fue el de la comisaría de ahí de la esquina de Condarco, fue todo un propósito de Dios. Me dice, yo la voy a ayudar. Yo lo que le pedí al comisario era que me prestara un patrullero porque era mes de feria, y si esperaba desarmar la feria, no daban los tiempos de lo mal que él estaba. Entonces yo lo que quería era darle un marco de autoridad porque se me escapaba, no hacía caso. Y estaba durmiendo y a mí me partía el corazón. A la noche habíamos estado con Marita de vigilia en casa, toda la noche orando, mientras que él estaba en su peor orgía, en su peor momento, y nosotras ahí de ayuno y de oración con Marita, que me acompañó tanto en ese momento. Bueno, hete aquí que a las 6 de la mañana, cuando sonó el despertador, yo me tapaba, porque a las 7 venía la ambulancia, no quería saber nada, me partía el corazón de tener que hacer así por la fuerza las cosas, y escuché audiblemente al Señor que me dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosa. Fue una cosa que pegué un salto de la cama, y con esa fortaleza, y cuando llegó la ambulancia, bueno, todo un cuadro difícil, que los vecinos se creían que había pasado un crimen porque era un marco bastante fuerte, y la médica era creyente, oró conmigo antes de despertarlo a él, porque me veía llorar y me daba mucha pena, y todo salió maravillosamente, hice lo que tenía que hacer, lo ingresé, y bueno, hoy es el hombre que está en Italia, padre de sus 3 hijas, gracias a Dios y a todos los tratamientos y a todo lo que trabajé. Pero la voz audible fue esa, en lo que requiere diligencia, no perezosa. Había que hacerlo o hacerlo, y
y yo no estaba decidida. Así que el Señor me pegó un empujón y me dio la fortaleza para hacerlo, y bueno, hoy lo disfruto como un amigo, como un compañero, y ahí está, la verdad que bien, gracias a Dios, todo, etapa superada. Fue un mandato que recibí ese día. Así que bueno, y después, bueno, todos los remises que no uso por lujo, sino porque voy muy cargada con cosas, con ropa limpia, con ropa sucia, con Pablo, siempre se presenta la posibilidad de predicación, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? De que yo les digo a los chicos cuando aparece la conversación, mirá, si el Señor no hubiera querido que vos recibieras esto, hoy yo hubiera tomado un colectivo, o yo no hubiera ido, esto es para vos. Así que de la forma más simple empiezan las conversaciones, ¿no? El otro día me dice uno de los chicos, jovencito, me dice buenas tardes, le digo buenos días, él me dice buenos días, yo buenas tardes, ay, le digo, mi amor, no almorzaste, si fuera tu abuela yo ya te hubiera dado de comer, le dije, porque me dio mucha ternura. Me dice, ¿dónde hay una abuela así? ¿Cómo hubiera querido yo conocer a mi abuela? Me empezó a alargar todo el rollo de su vida, de que los padres lo habían abandonado, y esto y lo otro, y bueno, fue una gloria ese viaje de darle una palabra, de que el Señor lo tiene dibujado en la palma de su mano, y que es padre de huérfanos. Bueno, quedamos en contacto con el chico. Así que, pero en cuanto a lo que sea vos, es eso, es lo que yo más recuerdo ese día, ese mandato que fue de bendición, de abrir una historia dura y con un final feliz, gracias a la obediencia. Gracias. No sin temor. Gracias, Silvita, muchas gracias, nos hace mucho bien saber cómo has oído la voz de Dios en un momento así. Bueno, la única que no habló es Silvita Davía, y no sé si tiene algo para decir, y si no, le pasamos, también invitamos a Cecilia, si no, le pasamos el tiempo al pastor. Silvia. Bueno, buenos días. Buenos días. Buen día. Día para todos. Creo que el Señor es el comunicador por excelencia, ¿no? Él es el que se quiere comunicar con nosotros. Y gracias al Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que recibimos todo lo que necesitamos para escuchar, el poder, la revelación y todo, porque el Señor justamente antes lo hacía con los profetas. Una vez que envía el Espíritu Santo, todos podemos escuchar la voz del Señor. Y creo que más que nada es, si uno se rinde, primeramente rendirse a su voluntad, ¿no es cierto? Porque hay que ser valiente para escuchar lo que Dios te dice, o cómo te va guiando lo que te va diciendo. Así que las experiencias son lindas que uno tiene, y el Señor sí se quiere revelar, y nos quiere hablar, y en esa comunicación, esa intimidad con el Señor, uno lo va desarrollando. Y va teniendo esas experiencias, todos tenemos que tener. Yo, por ejemplo, audible no, pero después de otros tipos de experiencias sí. Al poco tiempo de convertirme la tuve, indicaciones, su guía, y bueno, animarnos todos, porque es muy importante ser sensible a su voz. Y vemos en los hechos de los apóstoles cómo ellos, ¿no es cierto?, cómo se iban guiando, después que recibieron el Espíritu Santo, Él les guiaba. Entonces, bueno, eso me motivaba mucho a mí, porque realmente uno puede orar también, orás, pero vos estás escuchando, estás orando y repitiendo palabras, y después nada que ver. No, meditas. Cuando meditas en la palabra, como hace la vaca, ¿no? La rumeás y volvés, llega un momento que esa intimidad con el Señor se profundiza, porque Él quiere que seamos amigos de Él.
Y ahí está el tiempo, separarlo, más que nada la calidad del tiempo, ¿no es cierto? Y en esa comunión, en esa intimidad, lográs que el Señor venga y te hable de distintas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de la guía de Él para indicarte lo que necesitas en ese momento, inclusive lo que necesita alguna persona, te pone la palabra. Así que bueno, nos estamos animando todos porque Él es real. Y una de las cosas fundamentales es la obediencia. Pues yo una vez le pregunté si yo era amiga de Él, pues yo siempre decía que era la amiga del Espíritu Santo, amiga, y le pregunté y Él me dijo sí. Entonces yo me puse contenta y dije, ay, qué bueno. Y ahí fue donde escuché, si haces lo que yo te mando. Así que si obedecemos al Señor, podemos llegar a ser amigos, amigas del Señor, y Él nos va a confiar sus secretos, sus propósitos, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él. Así que bueno, algo cortito. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Le entregamos el tiempo a Pablo. Pablo. No sé si Elvi, no sé si Cecilia. No me contesta, no sé qué pasa. Hola, Cecilia, buen día. Hola, buen día, acá estoy. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a escuchar, Chichu! La verdad que lo tengo que confesar porque es así, me quedé como bloqueada cuando me hablaste al principio que tenía para decir de lo de ayer. Así que preferí estar escuchando un poco todos los testimonios para ubicarme, porque es lo que me pasa siempre. Me siento que no sé qué voy a decir o qué voy a hacer, pero hay algo que me alienta que vos siempre me decís, que cuando abro la boca el Señor me ayuda. Y tengo que creer eso, porque es lo que más me cuesta, es el comunicarme con los demás. Así que, bueno, perdonen, pero cerré la boca así voluntariamente. Y los escuché a todos, que han sido una bendición. De a poquito voy como rebobinando, y creo que la primera vez que escuché algo no audible, no sé cómo decirlo, era cuando me tenía que bautizar, cuando me hablaron del Señor. Entendí, me presentaron un Jesús diferente, por más que yo ya traía de la Iglesia Católica convicción en muchas áreas de mi vida, como por ejemplo el hecho del matrimonio. A Iván y a Jorge, que los conocí, dije, bueno, este es mi lugar, ¿no es cierto? Porque yo ya venía de una separación. Así que escuché, estaba con una amiga que algunos de ustedes conocieron el día de mi cumpleaños, y bueno, estábamos charlando y me venía claro, tenés que bautizarte. Y yo no entendía mucho en ese momento. Y me venía claro. Y me acuerdo que es una compañera mía de colegio de toda la vida, y yo le decía, y le contaba a ella, y le decía, mirá, me viene una convicción de que me tengo que bautizar. Parecía como una conversación entre sordos. Y ella, sin entender mucho, me decía, bueno, hacelo. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, me voy a tirar a la pileta. Mirá qué manera tan espiritual de que el Señor me llevó. El Señor tiene sus formas con cada uno. Así que bueno, al tiempito me bauticé. Y con todo no entendía mucho. Nada de nada, pero el Señor me rescató en ese momento, así que agradecida al Señor por su misericordia, por su amor, y por mucho tiempo es como que hay una palabra ahí en Isaías que dice que por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, ¿no? Bien. Y que con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
Amén. Y muchas veces había leído esa palabra con el tiempo, pero no fue hace muchos años que se me hizo luz en eso, y le doy gracias al Señor porque realmente entendí la iniquidad de cómo yo vivía, ¿no? De los pecados que yo había cometido, y entendí que el Señor estaba enojado, se había enojado un tiempito conmigo, pero no por eso dejó de permitir que yo me bautizara, de estar dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y me tuvo una paciencia enorme, los hermanos también, para poder realmente ir restaurando todas las situaciones que uno había pasado, ¿no? Así que la misericordia del Señor es tremenda, y le di gracias al Señor, entendí esa palabra. Ahora, así audible, he tenido algunos sueños que gracias a Dios las hermanas me los han interpretado. Y bueno, acá estoy, agradecida al Señor por esta palabra. Yo creo que lo que en mí a veces me viene es que me tengo que disponer, me asusto, me vuelvo para atrás, que no hay que hacerlo, y a veces no me dispongo, pero gracias a Dios que tengo los hermanos que me ayudan a que me disponga. Yo sé que la entrega tiene que ser incondicional, y con todos estos años, tantos años que tengo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es que estoy aprendiendo a eso, ¿no? Y cada vez que me viene, ahora ya tengo armas para luchar, ya descubrí que era lo que me estaba molestando más, y es eso. Ahora, es verdad que cuando voy, como me dice Elvi, y Silvita el otro día también, que tengo que ir a hablar o a estar con alguien, yo decía, no, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y es como que de golpe se me hace un mundo que parece que está todo negro, y obedezco y voy, y en el camino el Señor es como que me va aclarando y me va trayendo palabras que se cumplen, ¿no? Abran su boca y que el Señor la va a llenar. Así que bueno, esas son las experiencias más fuertes. El Señor ha sido fiel con mi hijo, es un milagro del Señor que esté en el Señor, realmente él fue su padre. Me acuerdo que Jorge y Silvia también me lo dijeron en el casamiento de Sebas, me dicen, estábamos viendo con Jorge, así como es Silvia, tan dulce, me dice que realmente Dios ha sido su padre, como diciendo, ha estado acá presente. Así que, bueno, todas esas experiencias, y espero realmente disponerme, ¿no? Que es lo que quiero, lo que lucho, quiero hacer la voluntad del Señor. También me costó mucho en un tiempo recibirlo como padre, la paternidad de él. Me costó, no la podía entender hasta que pude entenderla, ¿no? La paternidad del Señor. Así que bueno, lo de ayer fue tremendo porque, bueno, nos refresca todo, así que agradecida a la palabra de ayer, a Pablo por traerla, y que él me acepta tal cual soy. No me puedo comparar con nadie, cada uno tiene sus experiencias, y bueno, eso es sentir ese amor tan grande del Señor. Yo permanentemente a veces me aíslo mucho, pero es que si a mí me sucede cualquier cosa, no pienso a ver a quién llamo, sino que digo, Espíritu Santo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Así que en eso sí he tenido muchas experiencias porque el Señor siempre ha estado. Me ha librado de accidentes tremendos, no, es tremendo, pero bueno, lo bueno es volcar todo eso a los demás. Así que bueno, por un rato me asusté, no salí, no hablé, todavía no puse el video, pero estoy acá, presente viene, pero lo tengo que confesar porque bueno, el Señor me hace libre de eso confesándolo también, ¿no? Así que les pido perdón porque no salí. Muchísimas gracias por tu sinceridad, tu transparencia, y Ceci
tranquila que todos vamos a la perfección. Muchas gracias, Ceci. Adelante, Pablo. Gracias. Gracias, Elvi. Muy enriquecedor todos los comentarios, todas las experiencias, inquietudes, aún las dudas, porque nos ayudamos entre todos a entender. Amén. Cuando hablaba Cecilia, me acordaba de una canción que cantábamos tiempo atrás, que decía: no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me librará. Amén. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y tremendo es su amor. Amén. Amén. Y así es, y así es. Bueno, escuché desde que llegué, ¿no? Con atención algunos comentarios de los que se hicieron acá, y como para enriquecer un poco, ¿no? Venía pensando esto de que Dios nos habla de muchas maneras diferentes. Amén. Así dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y si bien los profetas principalmente daban la palabra, ellos mismos recibían a veces palabra, a veces sueños, a veces visiones, a veces sueños de otras personas, ¿no? Y en función de eso profetizaban. Así que el Señor se las arreglaba para hablar de distintas maneras. Un salmo por ahí dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Y medio parece contradictorio, pero después dice que no es oída su voz. Y después dice que por toda la tierra salió su voz. Creo que lo que quiere decir es que aunque el hombre no oiga la voz audible, la voz de Dios sale por toda la tierra de muchas maneras para quien la pueda escuchar. Cuando estábamos meditando sobre mi venida a Caballito, Dios trajo a mi memoria de una manera así muy clara la visión que tuvo Pablo en Hechos capítulo 16. Pablo quería ir a predicar al Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después quería ir a otra ciudad y el Espíritu Santo no le permitió. Y tuvo un sueño, una visión, donde se le apareció un varón macedonio de Grecia que le decía, vení a ayudarnos. Y allá fue. Y eso para mí fue también, en mi caso, de alguna manera, la voz del Señor. A través del recuerdo de una palabra bíblica. Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les enseñé. Y bueno, nos recuerda también todo el testimonio que hay en la palabra. Así que, como decíamos ayer, si algo tenemos que ajustar cada uno de nosotros, o por lo menos yo, no sé, es el prestar atención, ¿no? En primer lugar, el parar un poquito. Ahí decía Mabel, ¿no? Cuánto a veces el ritmo de vida nos dificulta un poco, pero ir acostumbrándonos, recuperar la buena costumbre de la reflexión, de la meditación, del prestar atención, ¿sí? Y después, bueno, como más de uno dijo, aceptar el desafío de obedecer. Porque después, cuando Dios habla, Dios habló. Y ese es importante tener.
El otro tema, que lo digo así un poquito, lo enuncio, digamos, no lo voy a abrir mucho porque daría para estudiarlo más profundamente. Alejandro mencionó, ¿no? Sí, que alguna vez oímos al diablo también. Yo creo que debe haber cierta... la persona, el hombre, la mujer, el discípulo que quiere escuchar la voz de Dios, tiene que ir experimentando y desarrollando primero expectativas, deseos de que Dios hable. En segundo lugar, honestidad. Honestidad para dejar hablar a Dios lo que Él quiera decir. No obligar a Dios a decir lo que yo quiero. ¿Sí? Señor, yo quiero tener un trabajo donde gane 500.000 pesos. Entonces por ahí me pareció que me dijo que sí, y Dios me habló y me dijo que yo iba a tener un trabajo de 500.000 pesos. Bueno, puede suceder, pero no obligar a Dios, más bien escuchar a Dios y con honestidad recibir lo que Él nos dé. Luego, en esto de que hay distintas voces en los... Esto de que hay... ¿Perdón? Bueno, esto de que hay distintas voces en los aires, ¿no? Ahí está. Entonces, discernir, distinguir cuando la voz de Dios es la voz de Dios. Y lo que sabemos es que Dios es coherente, que nunca va a contradecir su palabra, que Él busca nuestro bien, que que su palabra edifica y trae paz. Entonces tenemos que, digamos, si la palabra es clara que es del Señor, tenemos que entender que es del Señor. Y si tenemos alguna duda, bueno, tenemos que orar, pedir una confirmación, ir a la palabra escrita, consultar con un hermano maduro, con el pastor, con el discipulador, de manera de poder evaluar un poquito esa palabra. Así que vamos, digamos, en el hábito de escuchar, vamos teniendo estas ayudas en el carácter, en la forma de ser, en la experiencia, para ir teniendo la certeza. A veces Dios habla y ya está, ya entendimos, ya es cierto que Dios habló. Y otras veces digo, bueno, vamos a confirmar si es que quedó alguna duda. Y quería dejar con un versiculito por acá. Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Esto habla Jesús, el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, si somos ovejas del Señor, si seguimos a Jesús como nuestro pastor, esto es lo que viene, o lo que sucede, o lo que esperamos, ¿no? Oír la voz del pastor, seguir al buen pastor, recibir de él vida eterna y saber que nadie nos arrebatará de su mano ni de la mano del Padre, que es quien nos puso en manos de Jesús. Amén. 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 Elvi.
Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra y le pido a Álvaro que le pida al Espíritu Santo que nos alinee con esta palabra como congregación. Álvaro, ¿podés orar? Elvi. Sí, perdón. Antes de terminar, quería hacer un breve comentario, si me permitís, muy cortito. Sí. Bueno, escuchando todo que comparto, pienso que finalmente cuando nosotros hablamos, llegar a la conclusión, ¿no? Como que me surgió ahora, de oír la voz de Dios. En realidad lo que escuchamos honestamente es nuestra propia conciencia, que nos habla a través de lo que nosotros llamamos la mente de Cristo. O sea que de alguna manera nuestra propia conciencia, encarrilada en la voluntad de Dios, nos habla y nos muestra un poco de lo que sería la palabra de Dios. O sea, no lo escuchamos a Dios, escuchamos nuestra propia mente, pero es una mente, digamos, disciplinada en la voluntad de Dios. Eso es lo que sí. Eso creo que como cristianos todos de alguna manera percibimos. No directamente la voz de Dios, sí la de nuestra conciencia. Está No, perdón, Ale, permitime disentir. Bueno, interesante. Permitime disentir. La conciencia es una facultad que Dios nos da para que nosotros distingamos lo que está bien de lo que está mal. Y la conciencia juega un papel en nuestra vida espiritual y a veces es nuestra conciencia la que nos advierte o nos aconseja, pero Dios tiene la facultad de hablarnos sin que nos hable nuestra conciencia. Además, la conciencia suele hablar en temas de carácter moral y Dios puede hablar o quiere hablar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un llamado a la misión, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? O a un servicio. No se trata tanto de entender si está bien o si está mal, como trabaja la conciencia, sino que se trata de algo que no estaba en tu vida y Dios quiere direccionarte. Entonces, suceden las dos cosas. Pero lo que venimos hablando ayer y hoy es más particularmente cuando Dios nos habla de una manera más directa. Ajá. Claro. Claro, tal vez lo que yo quise, lo que yo pienso es que por ahí lo que uno tiene a mano es su conciencia. Lo que pasa es que eso que vos decís ocurre muy puntualmente en momentos muy especiales, digamos, ¿no? Cambiás por ahí el curso de tu vida, digamos, una decisión muy importante. Bueno, claro. Gracias. Bueno, así fue el llamado de Abraham, ¿no? Dios lo sacó de donde estaba y de sus planes para algo que él no tenía la menor idea, sin saber a dónde iba, dice en hebreo. Bueno, eso está en su voluntad y en su decisión. Bueno, gracias, Pablo. Eso por lo menos me aclaró un poco. Es interesante, podía confundir el concepto. Claro. Bueno. Gracias, Ale. Gracias, Pablo. Bueno, le damos lugar a Álvaro para que cierre con la oración, para que fije en nosotros este hábito del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Oramos, hermano. Señor, gracias por tu palabra, porque es fiel y justa, Señor, como dice tu palabra, para perdonarnos. Gracias por tu amado Hijo Espíritu Santo, por tu amado Hijo Cristo. Gracias, Señor, porque has puesto en los corazones de mis hermanos compartir lo que tú has hablado a través del pastor, hicieron la comunión, y porque cuando tú abres la boca, Señor, expresas tu amor, tu compasión, tu fidelidad,
tu salvación, tu seguridad, tu protección y muchas otras cosas, Señor, que a veces las pasamos desapercibidas, pero sabemos que tú estás con nosotros en medio nuestro. Gracias, Padre, y Espíritu Santo, por esta oportunidad de poder estar en comunión, en oración, en familia. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor, como dijo el pastor. Señor, y me acuerdo siempre del Salmo 23 cada vez que nombramos. Tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos va a faltar. Gracias porque es una promesa que ha sido firme, Señor, no solamente en mi vida, sino que también en cada uno de mis hermanos. Señor, que así sea en este tiempo, que tú la firmes en los corazones de ellos, Señor, aún en los momentos de aflicciones, aún en los momentos, Señor, de desesperanza, aún en el momento de alegría, aún en el momento de alabanza. Y por sobre todas las cosas, Señor, tu amor, tu prioridad esté sobre ellos. Padre, bendigo a cada uno de los hermanos presentes, aún aquellos que no se encuentran por ciertas circunstancias. Aún, Padre, en comunión, en oración, como familia, te pedimos, Dios, y rogamos para que tu gracia y bendición siga sobre nuestras vidas cada día. Como dice tu palabra, Señor, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que así sea siempre, Señor, que cada mañana podamos empezar el nuevo día haciendo tu voluntad. Señor, tu misericordia y tu gracia son nuevas, lo dice tu palabra. Por eso también, Señor, te pedimos que tú nos hagas entender, nos enseñes, Señor, el camino que debemos andar. Gracias, Padre, porque toda esta promesa y toda esta palabra, toda esta sabiduría tan grande de lo alto, tú la has puesto en una palabra y nos has dado a nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en este tiempo a través de tu Espíritu Santo, nos enseñes sabiduría y discernimiento para poder comprender lo que tú nos quieres decir cada día. Comenzamos, Señor, esta semana en victoria, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo. Señor, gracias. Gracias. Te ruego que tú nos acompañes en este que queda del día, en el resto del día. Tú nos sigas mimando, tú nos sigas consolando, tú nos sigas amando de diferentes maneras. Gracias, Padre, porque te pertenecemos a ti. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todos. Amén. 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 Antes de cerrar, te puedo aprovechar que te tengo, Pablo, porque mañana es el día de ayuno. Y como es feriado, la otra vez habían decidido llevarlo al martes. ¿El criterio es el mismo? Porque yo invito mañana, o invito el martes. Bien. Sí, lo que yo sugiero es, a veces los días feriados surgen algunos compromisos familiares, entonces dar la libertad a los que se les presenten el compromiso familiar de cambiar su ayuno a otro día de la semana. Perfecto. Si lo quiere hacer el lunes, lo hace el lunes. Y si, bueno, para no, disculparse a la familia, pasarlo otro día. Perfecto. Los invito en esos términos. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos. Solamente queda compartirles que Florencia Luisa avisó que está sin internet y no pudo conectarse. Bueno, amados. Muy bien. Gracias. Gracias, Pablo, por estar con nosotros a pesar de la distancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Un beso grande para todos. Un abrazo en Cristo. Buen domingo. Chao, Bendiciones. Chao, chao. Saludos. Gracias. Feliz domingo para todos. Igualmente. Un beso, Normita. Te amamos, Normi. Un beso a todos. Yo también. ¿Qué pasa? Abrazo, Cecilia, Normi. Abrazo. Gracias, Lili. Abrazos, Lili. Saludos. Chao, chao. Gracias.